Buenas tardes. Hoy vamos a... Bueno. Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar sobre el tema de la seguridad vial y de la iniciativa que se está discutiendo ahora en foros en el Senado sobre este tema. Están conmigo miembros de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. A mi derecha está Elvis Madariaga y Federico Sánchez, y a mi izquierda está su presidente Salvador Saavedra, que es responsable técnico. Ellos han estado acompañándonos en estos trabajos que hemos realizado, de lo que vamos a presentar el día de hoy. Mantenemos, ahorita lo vamos a platicar, acuerdos en muchos aspectos, pero también diferencias que se van a resolver en estos foros que estamos trabajando. Bueno, el sentido de esta discusión que se está abriendo y que va a terminar, queremos, en una ley de movilidad segura o seguridad vial, es que en una década los accidentes de tránsito en México causaron más muertes que el narcotráfico. Entre el 2001 y el 2010, 160,080 personas fallecieron en nuestro país a causa de lesiones de tránsito, mientras que en ese mismo lapso murieron 40,804 personas en enfrentamientos entre narcotraficantes, lo que significa 110,276 decesos más por colisiones y atropellamientos que los ocasionados por la violencia de los cárteles. Según datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, de la Secretaría de Salud, entre 16,000 y 17,000 personas fallecen en promedio anualmente por accidentes de tránsito, en tanto que de acuerdo con la PGR, por la Fiscalía, prácticamente 50,000 mexicanos murieron en una década a causa de enfrentamientos entre o en contra de narcotraficantes. Tan solo en el 2016 se registraron 7,100 incidentes de tráfico. De estos, el 44% quienes fallecieron fueron peatones, el 34% ocupantes de los vehículos, el 19% motociclistas y el 2% ciclistas. En su mayor parte de estos decesos fueron ocasionados por los vehículos automotores. Esto nos obliga a poder presentar una iniciativa que permita que en el país se reduzcan estos incidentes de tránsito y que pueda tomar otro camino para poder transitar de manera segura. Estaba comentando que el día de ayer, que me volé los zapatos en el puesto de periódicos, en un periódico de estos que dan los boleros, había una persona tirada en el piso con el cráneo fracturado, y que no era, pues uno pensaría que había sido un problema entre narcos o un ajuste de cuentas o algún hecho violento, y no, era un peatón. O sea, el delito que tenía esta persona era haber circulado en la calle caminando. Y esta situación sí lo quiero hacer muy dramático, porque pareciera que nos estamos acostumbrando a vivir esa violencia en las calles y que ya parece como si fuera natural que se dieran los incidentes de tránsito. Entonces es por ello que estamos trabajando esta propuesta que el día de ayer se acordó en la Comisión de Desarrollo Metropolitano participar como comisión en los foros que se están realizando por el Senado y la sociedad civil para garantizar la seguridad vial. En esta, que es el motivo de lo que quiero presentar el día de hoy, diputados de Morena
vamos a presentar nuestros comentarios a la propuesta de ley que se está trabajando en el Senado y vamos a presentar una propuesta completa, integral, sobre el tema. Este planteamiento lo podríamos hacer como iniciativa en el foro, aquí en la Cámara, pero creemos que es muy importante que el tema se debata, se airee, se discuta y que obviamente se escuchen las posiciones de todo el mundo. Por eso también es muy importante la participación de la Alianza con nosotros, porque ellos nos han planteado toda su riqueza de conocimientos y nos permite que esta propuesta pues esté más fundada. La base fundamental de esta propuesta, y que es una diferencia con la que se está discutiendo en el Senado, es que se introduce el enfoque de derechos que tienen todas las personas usuarias de las vías de comunicación para prevenir riesgos, ¿verdad? Hay un artículo que claramente dice: toda persona tiene derecho a la movilidad para desplazarse y transportar bienes y mercancías en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad, de acuerdo a la jerarquía de movilidad y principios que se establecen en este ordenamiento. Se otorgará prioridad a los peatones y ciclistas. En todos los casos, el objetivo de la movilidad serán las personas. Y también en alguno de sus artículos habla de la inclusión y atención prioritaria. Los planes y políticas públicas en materia de movilidad de las personas y del transporte de bienes y mercancías se enfocarán en atender de forma plena, satisfactoria, incluyente, responsable y accesible las necesidades de las personas usuarias de la vía de comunicación, con preeminencia de aquellas que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria, en estricto apego a las siguientes jerarquías, respetando y garantizando los derechos humanos. Peatón, voy a leer el artículo que colocamos aquí en la ley, que me parece muy importante. Es el artículo, la propuesta es el artículo 7, dice: los peatones, lo quiero leer porque consideramos es la parte fundamental de esta ley, porque es una ley que marca hacia las personas, digamos, más vulnerables de la vía, el derecho a usar la vía. Y entonces señalarlo en una ley mexicana, los derechos del peatón, es garantizar a los más débiles el uso de la calle. Dice así el artículo 7, los peatones tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a disfrutar libremente de las vías de comunicación en condiciones de seguridad adecuadas para la salud física, emocional y mental, sin importar su credo, género, raza, etnia, condición física, sexualidad o apariencia, pudiendo ser personas con discapacidad, personas menores de 18 años, personas adultas mayores, mujeres y hombres, y con las siguientes condiciones en la vía de comunicación: banquetas seguras, amplias, regulares, suficientes, iluminadas y arboladas, libres de obstáculos, cruceros seguros y accesibles que sigan la línea del deseo de las personas, atención médica pronta y eficaz en caso de siniestro de tránsito y señalamientos eficaces y visibles. Las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y o con movilidad limitada tienen derecho a una atención prioritaria en la materia, por lo que las autoridades competentes deberán garantizar la accesibilidad universal en los espacios públicos, infraestructura, vías de comunicación y modalidades de transporte de pasajeros, atendiendo a las necesidades específicas para cada grupo. Todas las personas, especialmente las mujeres, tienen derecho a acceder a espacios públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, que incluyan acciones para erradicar la violencia basada en género
y acoso sexual en cualquiera de sus modalidades, sea física, psicológica o verbal o cualquier otra que ponga en peligro la integridad. Me paso al artículo 8 por ser ciclista. Dice, las personas ciclistas tienen derecho a contar con carriles de tránsito exclusivos o señalamientos marcados y específicos que ubiquen a la bicicleta en el uso de las vías de comunicación en todas sus modalidades. Y con mucha claridad establece, las personas ciclistas tienen obligación de resguardar la seguridad de peatones, personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, reduciendo la velocidad y marcando entre ellas una distancia mínima. Y así nos vamos definiendo los derechos de los usuarios del transporte público y también los derechos de los permisionarios del transporte público, pero también las obligaciones. Y concluimos en las obligaciones de los automotores, que hoy gozan de todos los derechos, son dueños de todas las calles sin obligaciones. A esta persona que le comento que apareció en la fotografía del periódico, pues fue atropellado por un automovilista que desapareció. Y no es que los automovilistas sean personas que lo que busquen es hacer daño a otros, sino la ciudad misma está diseñada para que ocupen el total del espacio público. El objetivo de esta norma es lograr que se visualice desde otra perspectiva las ciudades y que se garantice con ella la plena seguridad de los usuarios de la vía, empezando por los más vulnerables. Esta propuesta la vamos a presentar formalmente en el foro de San Luis Potosí, que va a ser el día 28 de este mes. Se va a ratificar también por diputados de Morena en el foro de Toluca, que se haría 4 días después, un foro en Mérida, y terminamos en Jalapa. Van a ser estas audiencias que la Cámara de Diputados va a acompañar a la Cámara de Senadores para colegislar sobre el tema en la materia. Lo que queremos establecer es que el grupo parlamentario de Morena tiene una propuesta hace una propuesta que ha estado trabajando con grupos de la sociedad civil, que vamos a presentar, esto sin menoscabo de la opinión de los grupos de la sociedad civil, en particular de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial y de la Liga Peatonal, en la que hemos estado muy estrechamente vinculados, y que hoy quisiera, antes de pasar a la posibilidad de alguna pregunta de ustedes, comentarles que les dejamos la iniciativa completa. También les dejamos las diferencias que existen entre la iniciativa que se está discutiendo en los foros con el Senado con esta. Antes de pasar a las preguntas, quisiera pedirle a mis acompañantes de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, pues nos den su opinión y sus comentarios, empezando por Elvis Madariaga, que mucho agradezco, ha estado muy atento de esta ley y bueno, pues algo tiene que platicarnos. Pues agradeciendo para empezar la oportunidad que nos están dando el grupo parlamentario de Morena para llevar nuestras inquietudes, tanto como ciudadanos, como parte de la Alianza por la Seguridad Vial, porque el tema de la seguridad vial y de la movilidad en específico es un tema que está muy desatendido desde hace muchos años. Aunque ha habido legislaciones en la materia en algunas entidades federativas, aún hay muchas problemáticas que el país está experimentando en este tema, y lo rescatable de esta iniciativa es llevar la movilidad al nivel de derechos humanos. La movilidad hasta el momento no ha sido un derecho humano. La Constitución nos refleja únicamente el tema del libre tránsito como una garantía del Estado, que ya es una visión obsoleta de un Estado paternalista que ya no existe, y que en esta cuarta transformación, llevar el tema a la discusión de derechos humanos es reconocer la calidad de las personas a experimentar un estado de bienestar en la materia. Entonces,
tenemos que reconocer este esfuerzo que estamos haciendo de manera conjunta y principalmente que los medios de comunicación nos apoyen, llevando a un tema que siempre podemos discutir con el atropellado en tal esquina o con la manifestación que bloqueó tal vialidad, pero nunca lo hemos visto de manera integral. Cómo están diseñadas nuestras ciudades, cómo están diseñadas nuestros espacios públicos de gobierno, nuestros centros de trabajo, cómo está diseñada nuestros domicilios, que todo esto es materia de movilidad y que aquí es el principio de un largo camino para modificar la visión en la materia. Muchas gracias. Ahora le quisiera pedir a Salvador Saavedra, él es responsable técnico de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Adelante. Muchas gracias, Javier. En la Alianza Nacional por la Seguridad Vial estamos convencidos que fallecer o resultar lesionado por un hecho de tránsito debe dejar de ser considerado como algo normal. Es totalmente anormal o debemos pensar que es anormal que eso suceda. Sin embargo, los hechos son diferentes. El 31 de julio, ustedes seguramente recuerdan que se cayó un avión cuando estaba despegando en la ciudad de Durango. Y hace una semana nos dieron toda una serie de causas y recomendaciones de qué pasó. Ese mismo día, en ese mismo estado, un camión de pasajeros y un camión de carga chocaron y fallecieron 10 personas. La conclusión, los conductores a la cárcel y se acabó. Fue normal que 10 personas hayan fallecido. Consideramos que eso es anormal. De todos los accidentes debemos aprender y debemos prevenir para que no vuelvan a suceder. Nos congratulamos hoy que existen iniciativas que están trabajando para mejorar la seguridad vial. Nos congratulamos que se esté considerando que haya derechos para los usuarios más vulnerables y por tanto esas iniciativas pueden ser perfeccionadas y llegar a un mejor término. Yo los invito a todos los que escuchen este mensaje a que participen, a que aporten sus ideas, a que podamos tener un México más seguro para poder llegar de un lado a otro. Gracias. Bueno, también nos acompaña Luis Daniel Reyes, él es diputado suplente y ha sido secretario técnico de esta iniciativa de ley de movilidad segura. A continuación, Federico Sánchez, también de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial. Buenas tardes. Pues básicamente agradecemos el espacio al diputado Hidalgo para abrir el tema a una discusión más democrática y con la opinión y enfoque de los distintos usuarios de la vía. Lo más importante de destacar es el enfoque de garantizar el derecho a la movilidad. Si los legisladores aprueban una ley y un cambio también constitucional donde se asiente este derecho, México estaría innovando y sería líder en materia, puesto que ningún país ha definido como tal este derecho. En los demás países se regula más el tránsito, pero no tiene un enfoque de la movilidad y de este derecho humano que ya lo sancionan las Naciones Unidas. En este enfoque de movilidad, lo que me ha abierto esta discusión, en mi opinión, es cómo nos apropiamos del espacio público. Y ese espacio público tiene que ver en cómo construimos las ciudades y básicamente una ley tiene que ver esa construcción de la ciudad, las vías de comunicación, los usuarios, los vehículos y los servicios que se dan con los mismos. Es prioritario que esta movilidad sea segura, accesible y sustentable, y hemos estado proponiendo que haya una institución, un órgano que sea un órgano especializado en las políticas y en los ordenamientos de movilidad, un órgano que asesore, coordine, monitoree y haga auditorías en los distintos órdenes de gobierno y establezca protocolos, sobre todo para la atención de víctimas especiales. Y quiero concluir con el tema de licencias. En México es el único país donde las licencias reportan ingresos al Estado. En los demás países es para regular que haya usuarios seguros y que no provoquen accidentes. Y este enfoque tiene que cambiar porque también incluye la corrupción desde el
nivel municipal. La licencia no es un documento que esté sustentado constitucionalmente, de manera que constitucionalmente yo puedo ampararme para que no me exijan ese documento. Y al no estar sustentado, no hay una claridad quién lo expide, y aquí lo expiden municipios, ahora son alcaldías, también los estados a través de finanzas, de la policía de caminos, a veces la Secretaría de Transportes y Vialidades de algunos estados. Y me he enterado de que hace poco en estados como Guerrero, Veracruz, los mismos policías venden las licencias, y es un foco enorme de corrupción, y esta corrupción lleva, junto con la violencia vial, a que cada día perdamos pues vidas, ¿no? Que podemos ser nosotros. Hoy mismo no podemos garantizar que no suframos un accidente, y ponernos en el lugar del peatón, ponernos en el lugar del accidentado, va a abrir pues un mayor diálogo para alcanzar mejores objetivos. Gracias. Muchas gracias, Federico. Pues si hubiera alguna pregunta, ¿sí hay? Pediría a David Galván de Uno TV si nos puede hacer su pregunta. Sí, claro, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Quisiera preguntarle, diputado, ¿cuál sería la trascendencia de elevar a categoría de ley general la cuestión de movilidad? Hemos visto que hay ciudades como Guadalajara, como la Ciudad de México, que ya han tenido avances significativos, sobre todo el empoderamiento y el posicionamiento del peatón y del ciclista en esta pirámide de prioridades para las cuestiones de tránsito. Pero ¿cuál sería la relevancia de marcar como referente, digamos, para que tengan una pauta los estados en cuanto a la movilidad? Y quisiera preguntarle también cómo se podría garantizar, por ejemplo, en el derecho a ciclistas. Vemos que en la Ciudad de México también se ha extendido una amplia red de ciclovías. Sin embargo, pues parece que no es prioridad en cuanto a los elementos de tránsito por ejemplo, despejar estas vías. Aquí mismo en Eduardo Molina es como un referente en esto. ¿Cómo se podría trabajar? ¿Y cómo se podría asegurar, por ejemplo, en el diseño urbano, ya que vemos que sigue proliferando la construcción de puentes en muchos puntos, cuando se supone que el peatón sigue siendo la prioridad y pues es incluso más barato poner un semáforo, pero por las complicaciones que genera el tránsito o por no retrasar la circulación, pues se sigue dando prioridad al automóvil por encima del peatón? ¿Cómo se podría trabajar en esto? Y finalmente, en cuanto al diseño urbano, ¿qué establece? Vemos que sobre todo para las personas que padecen de alguna discapacidad, ha habido incluso recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en este aspecto, en cuanto al mal diseño que hay de las ciudades para las personas, en cuanto a pues simplemente el hecho de coladeras destapadas, banquetas que no tienen esta accesibilidad a silla de ruedas. ¿Cómo garantizar esto para que pues se lleve a un plano nacional, empezando pues por estas bases en el ámbito local? Muchas gracias. Es un poco la idea de convertirlo ya en derecho, porque si se convierte en un derecho del ciudadano, se vuelve una obligación del Estado. Entonces, si el Estado tiene que garantizar el derecho de las personas para caminar libremente, sin obstáculos, sin problemas, y esto fundamentalmente para los peatones, y en esta prioridad, en esta jerarquía, posteriormente para los ciclistas. La idea del concepto de movilidad es un concepto mucho más amplio que el de simple tránsito o de transporte, sino ya contempla la facultad que tú tienes para desplazarte de un lado a otro de manera libre y soberana. Aquí ahora la Constitución, solo en su artículo 11 constitucional, tiene un derecho de libre tránsito, pero está muy dirigido hacia los migrantes. Un poco lo que platicaba hoy Federico, que es la posibilidad ya de escalarlo a nivel constitucional, el derecho a la movilidad, para convertirlo en un derecho humano que te permita exigirlo a la autoridad, que los espacios, las calles, cumplan con las condiciones que requieres para moverte pensando en los más vulnerables. O sea, la clave de todo esto es establecer, visibilizar a través de los derechos esta desigualdad que hay en las calles, que se expresa con los puentes peatonales. O sea, le dan paso a los automóviles que tienen un motor que te permite circular a 200 kilómetros por hora, y a personas con discapacidad, movilidad restringida o peatones tienen que subir y bajar, ¿verdad?, para que no los atropellen. Y entonces te está dando una clara idea de lo desigual, de lo inequitativo que hemos desarrollado las ciudades.
convertirlo en derecho, el derecho a la movilidad nos va a permitir hacerlo. Ahora, este derecho a la movilidad no es parejo, pues, o sea, es desigual sus circunstancias. No es lo mismo moverse como peatón o como persona con discapacidad que ciclista, que en transporte público, que en un automotor. Entonces, por eso, marcar como esta jerarquía de la movilidad donde se le da todo el poder al peatón, ¿verdad? Todo el respaldo es un cambio de gran trascendencia. Entonces, esta ley, obviamente, el tema pues ya de las formas de detalles, de si construyeron una banqueta de 70 centímetros y sobre esa banqueta le instalaron un poste para iluminar la vía vehicular y entonces redujeron la banqueta a 40 centímetros, como es el 90% de las banquetas en este país, en estas ciudades, pues ya se va a volver una violación a los derechos humanos de las personas, porque no estás visualizando que lo básico de una persona es caminar, que es moverte caminando. En eso consiste fundamentalmente. El caso del ciclista, lo mismo, o sea, las calles están diseñadas para los automóviles, entonces un ciclista parece que estás invadiendo el espacio de los autos y te avientan el carro con la mayor facilidad. No todos, pero con uno ya es suficiente que te fastidie, ¿verdad? Y porque es muy difícil compartir el espacio con un carro que pesa 1 tonelada a un ciclista y que además toma velocidades muy altas, a un ciclista que se mueve con su propio esfuerzo y que no hay nada que lo proteja más que su cuerpo. Entonces, sí, ¿por qué una persona en un carro, en un automóvil puede moverse seguro y por qué un ciclista, una persona en una bicicleta no? Entonces, lo que trata es de dar estos derechos para marcar esta diferencia. Entonces, en la ley marca derechos y obligaciones. ¿A dónde quisiéramos llegar? Sí, a que fuera una reforma constitucional. ¿En dónde? En el artículo 11 de la ley, de la Constitución. En su artículo 11, ahí estableceríamos el derecho a la movilidad. Por el momento estamos presentando esta ley de movilidad segura, que marca una diferencia con la que se está ahora discutiendo en el Senado, que habla de seguridad vial. Lo marca porque el concepto de movilidad es más amplio y extenso y nos permite entonces contemplar a los peatones que solo a quien domina en el uso de la vía, que es el automóvil. Pero justo ese es el tema, esa es la desigualdad que hay que salvar, que se expresa en la parte más violenta, que son en las muertes, que la mayoría de muertos son peatones y que rebasan en mucho los del crimen organizado o los de algún incidente de avión, por mucho. Y como dice Federico, parece que nos estamos acostumbrando a esas cosas y la verdad es que trata de visibilizarlo para poder reaccionar y inhibir que suceda. Solo para precisar las muertes por el comparativo con la muerte por narcotráfico, ¿qué dice de nosotros como sociedad el hecho de este comparativo? O sea, de que pues, teniendo el grave problema que tenemos de violencia en el país, todavía hay uno más grave por muertes, que es esta cuestión, o sea, ¿es falta de cultura ciudadana o simplemente el diseño institucional o es un conjunto de todo? Sí, se naturalizó que podías morir y hasta llamarle accidente de tránsito. Ahorita la propuesta nuestra es considerarlo siniestro de tránsito, que es prevenible. Cuando habla de un accidente, es como si fuera algo que no tienes manera fortuito, que no tienes manera de planear, de organizar, y se ha ido naturalizando, y entonces pues lo atropellaron, ¿no? Ya murió atropellado, y como dices, no hay, pues, ni pésame, ni modo. No, el problema es que es muy grave. Cuando lo comparamos con la cantidad de muertos por el narcotráfico, es para contrastar cómo como sociedad hemos naturalizado las muertes por estos siniestros de tránsito. Y que nos estamos acostumbrando. Y lo que queremos con esta ley es que no nos acostumbremos, que no es un derecho, que no es ningún delito ser peatón o ser ciclista para fallecer en la calle,
que no puedes, que tienes que el Estado tiene que velar por tu seguridad, que puedas caminar libre, que una mujer pueda caminar libre sin acoso, sin que la hostiguen, sin que le griten, sin que nada le digan. O sea, es una cuestión de poder visibilizar esto. Los fallecimientos, las muertes en estos siniestros de tránsito es la expresión máxima de la violencia que se vive en las calles. O sea, esto que estamos, un fallecido, una persona que muere, es la punta del iceberg de esta violencia, pero porque se está viviendo una violencia y que tiene mucho que ver con el modelo de movilidad que se priorizó durante años y que se pensó que íbamos a tener todos un carro. El mercado dijo, todo el mundo va a tener un carro, fue un bien de consumo muy importante, pero es una forma de moverse hasta poco sustentable, que tiene muchísimas, que hace muchísimas externalidades a la sociedad, y una de estas es esta violencia que se vive y que se expresa en lo más grave, en los fallecidos en la vía pública. Sí. No hay infraestructura, no. No se tiene una postura. Entonces, por eso las veces de la muerta, ¿no? Es que sí hay infraestructura, pero pensando en el automóvil. Para caminar, usar la bicicleta, no. No, bueno, mira, tan solo aquí, en este espacio. O sea, ¿cuál sería lo lógico? ¿Dónde debía estar la entrada para llegar aquí a la Cámara de Diputados? Pues allá por donde está el Metrobús y el metro, o por acá, y te hacen caminar, te hacen entrar por un costado. O sea, ni siquiera lo que es natural te puede llevar. O sea, nosotros mismos aquí, y vean, está toda reenrejada, ¿y qué protege? Carros. O sea, todo está pensando en esto. Es muy realmente complicado, porque el mercado nos metió la cuestión de que nos íbamos a mover en el carro, pero el carro mueve poca gente y ocupa mucho lugar. Solo el 25% de los viajes se hace, bueno, el 27% se hacen en auto, la mayoría no lo hace. Pero el Estado, en estos 60 años, 70 años, pues toda la infraestructura se hizo para circular en carros. Empezaron a reducir las banquetas. Uno puede apreciar las banquetas de las colonias como la Condesa, la Roma, que miden 7, 8 metros, que se hicieron antes de que, en los 20, 30, que se hicieron antes del carro, a las banquetas de los 60, 70, 80, que son microbanquetas ya inexistentes. El dominio hasta en la arquitectura, el diseño, las entradas de todas las viviendas, antes entrabas caminando, tu puerta, hoy son puros garage. Es muy impresionante el dominio del auto. Y esta, por eso hablo de estas externalidades. Hay muchísimas externalidades: la contaminación, la falta de movilidad, etcétera. Pero esta es la más grave, las muertes por tráfico. Entonces, ¿cómo revertirlo? Haciendo visibles los derechos que hoy son invisibles, de toda persona, todo ser humano, a caminar libremente. Pareciera como cuando lo leí, lo de los derechos del peatón, decir, pues es que eso tiene que ser, pero sí, pero no existe. Y entonces, si lo convertimos en un derecho humano, se convierte en algo que podemos ir revertiendo poco a poco. Y obviamente la ley lo que tiene es empezar por los lugares de mayor incidencia de siniestros de tráfico. A partir de ahí, empezar a corregir en todas las ciudades de México esta circunstancia. Serían todas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Les voy a entregar la propuesta de ley. Ya. Y también las contrastes de la que se está discutiendo en el Senado. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Sí, dígame.